que al parecer también había sustancias que no eran buenas para nuestra salud, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar con el abogado de estas dos personas para que nos aclare qué ocurría ahí y, sobre todo, José Ramón, si todo lo que se ha publicado es cierto. Pues efectivamente, lo primero, vamos a hablar un poco de lo que se ha publicado esta mañana en los medios regionales y que, bueno, pues a través de fuentes cercanas a la Guardia Civil, pues han puesto de manifiesto la detención de una pareja de británicos de 47 y 52 años, que fue hace unas semanas, a los que se les imputa, están investigados por presuntos delitos de intrusismo profesional contra la salud pública y contra la flora, fauna y animales domésticos. Al parecer podrían estar supuestamente suministrando en unas terapias de curación orientadas a grupos de autodesarrollo, de retiros chamánicos y recuperación y desintoxicación de adicciones, entre otros diferentes productos como la ayahuasca, el rapé, sananga, extracto de San Pedro o setas alucinógenas. Son algunos de estos productos, y también se cobraría 100 euros extra por persona si se quería realizar una ceremonia con cambó, una sustancia obtenida de la secreción cutánea de una rana amazónica y con un alto contenido en opiáceos naturales, y que podría ser 40 veces más potente que la morfina y podría ocasionar un grave riesgo para la salud. Es una vivienda que estaría en el límite entre la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, es decir, en la carretera de Pinoso, muy cerca de la vecina localidad de alicantina. Y como decimos, estos son algunos de los elementos que decía esta noticia, y vamos a contrastarlos con con el abogado defensor, con el letrado de los investigados, en este caso con Francisco Azorín. Francisco, muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué podemos decir? Hemos hablado un poco de lo que decía la noticia. ¿Qué podemos decir en torno a esta investigación que ha iniciado el Juzgado de Instrucción número 1 de Yecla y que está llevando la Guardia Civil? Sí, bueno, simplemente desmentir que no se intervino ningún cambo, que no había cambo. O sea, eso es lo que parece que se han inventado. Si bien es cierto que se intervino ayahuasca, se intervinieron cactus de San Pedro, setas alucinógenas, pero también hay que decir que estas sustancias no son drogas prohibidas. Es decir, la Junta Internacional de Estupefacientes emitió unos informes en 2010 y en 2012 que decía que las únicas plantas prohibidas por los convenios internacionales eran la cannabis, la hoja de coca y el opio. Es decir, todo este tipo de plantas como la ayahuasca no están prohibidas, no son drogas. Yo obtuve hace un año una sentencia en Málaga que es muy clarificadora, que explica muy bien cómo se clasifican cómo se prohíben las distintas drogas, y que dice que la ayahuasca, de acuerdo a esos informes de la Junta de Estupefacientes, no se considera una droga. Todos los casos de retiros de ayahuasca, de paquetes de envíos de ayahuasca, están acabando en archivo precisamente por eso, porque no es una sustancia clasificada. No son sustancias prohibidas, pero la duda es: ¿se pueden en una terapia poner encima de la mesa, por así decirlo, por parte de esta pareja? ¿Se necesita algún tipo de licencia para poder hacer con estas sustancias y suministrar estas sustancias por parte de esta pareja? Bueno, no existe regulación, aún no se han regulado estas prácticas, por lo tanto podemos decir que no es delito, pero que tampoco están reguladas. Es decir, bueno, esta gente tenía una casa de hospedaje, ¿no? Ellos hacían yoga, hacían meditación, y bueno, son sustancias que pueden ayudar a llegar a estos estados de meditación, ¿no? Y sanar pues cualquier trauma, ¿no? De hecho, bueno, pues la psilocibina que presenten los hongos alucinógenos va a ser reconocida dentro de 2 años por la FDA americana para tratar la depresión. Ya hay ensayos clínicos en fase 3, precisamente por la poca toxicidad de este tipo de sustancias y porque no son adictivas. Es decir, son sustancias psicodélicas, pero no son adictivas. De hecho, sirven pues bueno para gente que tiene adicciones, ¿no? Les va bien para todo este tipo de
de cosas. Bueno, hablábamos de que están investigados por varios delitos. El primero de intrusismo profesional. ¿Cuál es la motivación para esta tipificación? Bueno, al parecer, pues entiendo que esto lo dirán porque ellos no son psicólogos o no son tal, pero es que no se está haciendo ningún trabajo psicológico, sino simplemente trascendental, de meditación y de este tipo de prácticas, ¿no? Hablamos de salud pública, que entiendo que es los referidos al consumo de estas sustancias del que ya hemos hablado, pero también hay un delito contra la flora, la fauna y animales domésticos. Sí, bueno, eso es simplemente que se encontraron unas plumas de un pájaro que no se sabe aún, no ha sido analizado, no se sabe qué pájaro es, que mató el gato y que lo tenían allí como, bueno, cogieron las plumas del pájaro simplemente, pero no se dedican mis clientes a maltratar animales porque, bueno, están bastante en consonancia con la naturaleza. Habla la propia noticia de La Verdad, que se veía en el periódico regional, de que cuando se produjo se incautaron diferentes sustancias y unas cantidades de todas estas sustancias. Como decimos, ¿eso infringe la legalidad el tener sustancias de este tipo? Como he dicho, las sustancias no están clasificadas como drogas y por lo tanto es como si tienes cualquier tipo de planta que no se encuentra en ninguna lista de clasificación de las drogas, porque para el Tribunal Supremo solo son drogas las que están clasificadas en las distintas listas de los convenios, porque si no deberíamos considerar droga al alcohol y al tabaco. Eso es un poco la tesis del Tribunal Supremo y la tesis que adopta la Audiencia Provincial de Málaga para dictar esta sentencia. Es una sentencia muy buena y que absuelve a un caso de un envío de ayahuasca, que además en ese caso la persona estuvo en prisión porque la ayahuasca siempre da falso positivo en el test colorimétrico en metanfetamina, ¿no? Entonces, hasta que no salió el análisis del laboratorio, estuvo en prisión y luego se absolvió con la consecuente indemnización por parte del Estado. Bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas que ha tomado en este caso el juzgado con las dos personas detenidas? Pues el juzgado los dejó inmediatamente en libertad, no se adoptó ningún tipo de medida cautelar, de ninguna fianza, de ninguna firma y comparecencia en el juzgado, puesto que no es un hecho grave, no es delito. O bueno, nosotros vamos a defender que no es delito. Bueno, como mínimo, como decimos, y esto no se lo vamos a preguntar al abogado, pero es desde luego un hecho llamativo que llama la atención, sobre todo y en un tema relacionado con el uso, la utilización de estas sustancias que para una gran mayoría de las personas, para el común de los mortales, por así decirlo, son desconocidas. Sí, bueno, este tipo de sustancias se llevan usando mucho tiempo, pero sí que es cierto que ahora ha trascendido, ¿no?, al mainstream, es decir, antes se hacía de manera underground, ¿no?, pero ya se han publicado muchísimos artículos con los beneficios no terapéuticos de este tipo de sustancias. Se pueden encontrar, cada semana sale un anuncio, un artículo de revista, y lo que sí que ha provocado un boom es el documental de Netflix How to Change Your Mind, que habla de todo este tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, ayer salió el príncipe Harry diciendo que consiguió superar el trastorno de estrés postraumático de la muerte de la princesa Diana consumiendo ayahuasca. La gente de California está como usando este tipo de microdosis de psilocibina para rendir más en el trabajo, para ser más creativos. Digamos que es una moda. Hablaba, evidentemente, el consumo de estas sustancias puede acarrear algunos problemas de salud. ¿Ha generado algún problema de salud en las personas que han utilizado este tratamiento o estas sustancias dentro de estos retiros que se han realizado en esta vivienda? Ninguno, no ha sido la denuncia, no ha sido por ningún participante en el retiro ni por ningún daño en concreto. Estas sustancias simplemente son psicodélicas, ¿no? Psicodélico quiere decir manifestación de la mente, porque pueden llegar a manifestar algún trauma del pasado que no has llegado a comprender o aceptar, y al hacerlo puedes curar
curar tu ansiedad o depresión, pero sí que es cierto que a pesar de ser psicodélicas no son especialmente tóxicas ni adictivas, es decir, apenas tienen toxicidad. Hay un estudio de 2010 como el mejor psicofarmacólogo experto en estas sustancias que se puede encontrar en internet y en la revista The Lancet, que dice que las drogas menos perjudiciales para la salud en una multitud de criterios son las setas con contenido de psilocibina, el LSD, la ayahuasca, el éxtasis, el MDMA, que por cierto también va a ser la primera sustancia que se reconozca este año, el que viene, para tratar el trastorno de estrés postraumático en Estados Unidos. Imaginamos que la utilización de estas sustancias tiene que ser con algún tipo de prescripción de algún profesional. Lo que no se pueden crear son fármacos, ¿no?, que ponga que ese tipo de sustancias pues son para determinadas enfermedades, ¿no? Pero hoy por hoy, como las plantas no están prohibidas ni están reguladas, estamos en un vacío legal completo en donde no es delito. ¿Qué es esto? Claro, evidentemente estamos hablando de unas personas que lo recomiendan y que los clientes, por así decirlo, las consumen voluntariamente. Por supuesto, son personas mayores de edad que lo hacen en un sitio cerrado, ¿no?, en círculos de amistad, ¿no?, de cercanía, y por lo tanto, incluso si fueran drogas ilegales, estaríamos hablando de consumo compartido y tampoco tendría trascendencia penal. ¿Ha habido información por parte de estas personas a los clientes de qué era lo que estaban suministrando, por así decirlo? Claro, la gente que acude a estos retiros sabe perfectamente dónde va. De hecho, muchos serán expertos en este tipo de tomas. Hay mucha información hoy en día, ¿no?, sobre este tipo de prácticas y este tipo de sustancias. Es decir, no estamos hablando de heroína, no estamos hablando de metanfetamina, no estamos hablando de cocaína o de alcohol, por ejemplo, que sí que es una sustancia tóxica. Lo que sí que podría suceder es, si pasa algún problema de salud concreto, pues que hubiera algún tipo de responsabilidad, pero mientras no haya una lesión concreta, no existe el delito contra la salud pública como tal, que es un delito que no necesita, ¿no?, de un daño concreto. Se supone que es malo para la salud pública en general, ¿no? Nuestra compañera Pilar creo que tiene alguna pregunta para el letrado, en este caso de las personas investigadas. Pilar, cuéntanos. Sí, José Ramón, quería que le trasladara, porque él no me está escuchando, ¿por qué se motiva la detención y la investigación, si, como él nos está explicando, sobre todo para que lo entienda la gente que está en casa, si son una serie de sustancias que no están catalogadas como drogas y que, por tanto, cuál es el delito que se les imputa, más allá del delito contra la fauna y la flora? Nos pregunta nuestra compañera Pilar que por qué se les ha investigado, si son sustancias que se les está investigando por estos delitos y no son sustancias ilegales. ¿Cuál es lo que ha motivado que se les mantenga la imputación, la investigación en torno a estos delitos? Sí, bueno, como he dicho antes, hay un boom de este tipo de prácticas y también hay un boom de intervenciones en ceremonias. Ha salido, ¿no?, últimamente en los medios de comunicación, y hasta que no salga el análisis de sanidad, ¿no?, que no veamos exactamente qué son estas sustancias, pues tampoco se puede determinar lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que esperar a que la investigación se lleve a cabo, ¿no?, y ya veremos lo que sucede en un futuro, ¿no? Bueno, se está llevando, imaginamos, esta intervención fue hace unos meses, hace un mes más o menos, un poco más de un mes. ¿Cuáles son los procesos de la instrucción, en este caso del juzgado, y cuándo podemos hablar de que haya no una sentencia, pero sí que cuáles son los próximos procedimientos? Claro, pues tiene que llegar el análisis de sanidad, ¿no? Se tiene que cuantificar la pureza de las sustancias, porque no se puede condenar a nadie sin saber la pureza de las sustancias, ¿no? Y bueno, se tienen que llevar a cabo una serie de instrucciones, ¿no? Pedir también pruebas y todo ese tipo de cosas. Se tienen que analizar las plumas, saber de qué animal es, ¿no? Pero bueno, que esto parece que es lo que más llama la atención, un delito contra la flora de los animales, cuando simplemente son unas plumas de un pájaro que ha matado el gato. Desde luego, imagino que defienden la inocencia en todos estos delitos sus defendidos. Claro, ¿no? Por supuesto, nosotros vamos a defender la inocencia por la no tipicidad de los hechos, ¿no?, si no son delitos. Por mucho que sectores de la población puedan considerar estas prácticas moralmente inaceptables o peligrosas, pues bueno, hay unos estudios científicos que hablan de la poca peligrosidad de estas sustancias, ¿no?, de la poca toxicidad y del poco poder adictivo. Entonces, bueno, si ayudan a personas
y no hacen daño concretamente a nadie, ni están prohibidas porque el Estado o los convenios internacionales consideren que deben estar prohibidas, pues ¿qué vamos a defender si no es la inocencia, por supuesto?